Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de la enseñanza es El lugar fuerte, el lugar fuerte. Miren, cuando nosotros vemos a lo largo de la historia de la Biblia los personajes, hubo momentos y lugares especiales donde el carácter de los que Dios llamó fue formado para Dios poder llevar a cabo los planes que Él quería, los planes que Dios había dispuesto. De la misma manera, en la vida de nosotros como creyentes, hay momentos especiales, hay lugares especiales donde nuestras vidas son formadas en el carácter para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere. Y vamos a pensar un poquito en esto porque vamos a hablar acerca de algo que experimentó David, el rey David, pero esto sucedió antes de él ser rey. David había sido ungido como rey, había sido ungido por Samuel como rey, pero todavía no era rey. O sea, había sido proclamado que había sido escogido por el Señor como rey, pero todavía no era rey. En lugar de ello, en lugar de las cosas estar bien después de haber sido ungido, en lugar de las cosas estar bien, las cosas se complicaron, porque se convirtió en objeto del odio del rey Saúl. El rey Saúl lo odió tanto a David que lo buscaba para matarlo, quería acabar con la vida de David porque lo veía como una amenaza para el reino, ¿sí? Entonces, David huía continuamente de la ira del rey. Hubo una época prácticamente después de ser ungido y prácticamente después de que mató a Goliat, ahí fue donde empezó todo. Después de que David mató al gigante Goliat, se ganó el aprecio de la gente, pero se ganó el odio del rey Saúl. Y en ese momento, después de que él huía de la ira del rey, él encontraba personas y lugares donde por tiempos podía estar seguro, podía estar resguardado por algún tiempo. Pero hubo un lugar en la historia del rey David, en esa época, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, hubo un lugar conocido como la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Y ese lugar fue llamado el lugar fuerte. El lugar fuerte. Así era conocida la cueva de Adulán. Solamente dos textos para referencia de esto que estoy diciendo. Primera de Samuel 24-22. Son dos textos de referencia de cómo se menciona que había un lugar fuerte. Habían otros lugares que eran llamados lugar fuerte, pero especialmente la cueva de Adulán fue conocida como el lugar fuerte donde estuvo el rey David, o donde estuvo David antes de ser rey, más bien. Dicen 1 Samuel 24-22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Solamente es un texto de referencia para decir que había un lugar que era el lugar donde David se reunía, donde David estaba, y lo llamaban el lugar fuerte. Otro texto, 1 Corintios 12:8. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Al lugar fuerte en el desierto, dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Dos textos de referencia, hay muchos más, pero se está refiriendo expresamente a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán fue llamado el lugar fuerte, ¿sí? Y este sí es nuestro texto base, el que vamos a estudiar un poco el día de hoy, a través del cual el Señor seguramente nos va a hablar. Primera de Samuel 22, versículo 1. Primera de Samuel 22, versículo 1. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Cuándo fue que él huyó a la cueva de Adulán? Cuando Saúl ya dijo que lo iba a matar. Esto fue después de que él había derribado al gigante Goliat,
y Saúl se llenó de ira, de envidia, de enojo, de amargura contra David y empezó a perseguirlo. Entonces David huyó de allí a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, dice, y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron ellos? Vinieron allí, se fueron allí donde estaba David y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ya se imaginarán el cuadro entonces. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo. ¿En dónde? En el lugar fuerte. Él dejó a sus padres en cierto lugar y volvió al lugar fuerte, la cueva de Adulam. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino ¿a dónde? Al bosque de Hareb. Bien, entonces, poquito, información. La cueva de Adulam, que era llamada el lugar fuerte, quedaba a las afueras de una villa con este mismo nombre, más o menos dicen los historiadores, a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Era una cueva en una montaña, simplemente eso. Habían algunas otras cuevas por allí, pero había esta cueva, ¿sí? Cueva de Adulam, era algo, digamos, conocida, pero se hizo conocida realmente fue por lo que pasó allí con David. Por eso es que tiene un renombre en la Biblia. Pero quedaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén, más o menos a un día de camino. Cuando David vio que el rey Saúl quería matarlo, cuando David se enteró que claramente Saúl tenía intenciones de matarlo a él. Ustedes saben, la historia de David es larga, pero David amaba al rey Saúl, le servía, ¿sí? y lo honraba. Sin embargo, pues Saúl se llenó de envidia, de enojo y de amargura porque veía en David a alguien que le podía arrebatar el trono. Y lo cierto era que Dios ya lo había ungido como rey, pero David respetaba a su rey. Entonces, cuando David se apercibió de que el rey tenía intenciones reales de matarlo, él huyó, se escondió en la cueva de Adulam. Pero su familia, de la cual también David había padecido menosprecio, por lo menos de varios de sus hermanos, había sido menospreciado. Esta familia, cuando ustedes ven en el texto, la familia lo buscó para estar allí con él. Ahora, ¿por qué? Uno pensaría, ¿por qué? Porque de todas formas la familia empezó a darse cuenta de que Dios estaba obrando en la vida de David. Todavía no era rey, pero Dios estaba obrando en la vida de David. Así que su familia fue allí donde estaba David. Y como un imán de personas en desesperación, dice que vinieron a él otras personas a la cueva. Otras personas que se habían enterado de alguna manera que Samuel, el profeta, había ungido a David como rey. De alguna manera se habían enterado. Pero ¿qué clase de personas eran estas? Eran personas en desesperación, personas endeudadas, amargadas. Bueno, ya miramos un poco. Pero mire que ya dijimos entonces que la cueva era conocida bíblicamente, esa cueva de Adulam, conocida como el lugar fuerte. Pero más que porque fuera una posición de protección que daba, o sea, si era una cueva que daba cierta protección estratégica, podía verse si venían enemigos y todo eso, pero más que por eso, se conoció como el lugar fuerte, por lo que allí sucedió con David y con todos los que llegaron para estar con él. Por eso se conoció como el lugar fuerte, más por eso, lo que sucedió con David y con las personas que llegaron a estar con él. La Escritura dice que en ese lugar se le unieron personas con grandes dificultades. Primera de Samuel 22:2. En esta versión lo dice de esta manera. ¿Cómo eran las características de esas personas que se unieron a David? Dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres, o sea, una gran cantidad de personas, 400 hombres. Y todos eran
tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder, ¿sí? O sea, David llegó a ser el líder de una cantidad de personas amargadas, endeudadas, personas en desesperación. Ese fue, digamos, el comienzo del liderazgo de David. Ahora, pensemos en esto. Un lugar en sí, una edificación, no tiene tanto valor como el valor que le dan las personas que habitan en ese lugar. ¿Por qué lo digo? Porque la cueva en sí no era algo hermosa, la cueva no era hermosa, la cueva de Adulam no era algo bonito, no era algo agradable a la vista, no era un hotel 5 estrellas, no era que dentro de la cueva habían lujos y comida y mucha diversión. No, la cueva simplemente era una cueva rocosa, una cueva seguramente, pues como toda cueva, oscura, pero ese lugar tomó valor, empezó a tomar valor por las personas que habitaron ese lugar. Primero que todo estaba David, y aunque David no era rey todavía, había sido ungido, es decir, había sido puesto y había sido proclamado como rey, futuro rey de Israel. Entonces, un lugar, su casa, el lugar donde usted está, donde usted vive, donde trabaja, donde estudia, pero un lugar donde usted se mantiene, no toma tanto valor por el lugar en sí, sino por las personas que viven allí. Nuestras casas, las familias de los creyentes, los lugares donde vivimos los creyentes, no tienen tanto valor en sí por lo físico o lo estético, sino que tiene valor por lo que sucede dentro de nuestros lugares donde vivimos. Eso es lo que le da el valor. Bien, pensemos, por ejemplo, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario, conocido como el Monte de la Calavera. Cuando usted lo puede ver en las películas o lo puede googlear, buscar, pero ese monte no es un monte atractivo, es un monte realmente que no tiene, estéticamente no tiene nada llamativo, no es hermoso, no es agradable a la vista. Sin embargo, para nosotros sabemos que es un lugar glorioso, el Monte Calvario, porque allí sucedió, ¿sí?, lo que tiene que ver con nuestra redención. O sea, lo que sucede en un lugar es lo que le da el valor al lugar. Ese es el punto en el que quiero estar. Lo que sucede en un lugar es lo que le da el valor a lo que sucede en un lugar es lo que le da el valor al lugar, ¿sí? No el lugar en sí. Por eso el lugar donde usted está, el lugar donde usted vive, el lugar donde usted trabaja, donde estudia, ese lugar puede ser muy valioso en razón a lo que sucede en ese lugar, pero que lo que sucede allí sea obra del Señor y realmente lo exalte a Él. Uno piensa, por ejemplo, en el aposento alto. No era un gran lugar, no era un lugar de lujo, pero fue un lugar donde sucedieron cosas extraordinarias, ¿sí? La isla de Patmos, donde Juan estaba cautivo por causa de la palabra, era una prisión realmente, era una cárcel, ¿sí? Pero allí Juan tuvo la revelación de Cristo, el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, pues allí lo tuvo, el apóstol Juan tuvo esa revelación. Así que los lugares toman importancia por lo que sucede allí. La cueva de Adulam es una cueva, simplemente una cueva, pero lo que sucedió allí es lo que lo hace ver como el lugar fuerte, por eso se conoce como el lugar fuerte, lo que sucedió allí. Las personas que estuvieron allí estuvieron en situaciones precarias, incluyendo al rey David. Era perseguido, ¿sí?, injustamente. Era odiado sin tener por qué. Y las personas que se unieron a él, endeudados, afligidos, amargados. Pero al paso del tiempo, los que salían de la cueva tenían una actitud diferente a los que entraron. O sea que algo pasó en la cueva. Algo pasó en la cueva y por eso es que se llama el lugar fuerte. Porque las personas que entraron allí no fueron los mismos que después de que ya abandonaran ese lugar. Cuando abandonaron ese lugar no fueron los mismos, no tenían la misma actitud que como habían entrado. Algo había sucedido en torno a ese lugar. Entonces, no es el foco de la enseñanza esta mañana
Pero esas personas afligidas, endeudadas, amargadas, después de la cueva, después del lugar fuerte, ya no fueron más endeudados, ni afligidos, ni amargados, sino que se convirtieron en los valientes guerreros del rey David, que lo acompañaron en las batallas, en ese gobierno del rey David, cuando fue rey de Israel, después de la muerte de Saúl. ¿Sí? Eso sucedió ¿dónde? En el lugar fuerte, en la cueva de Adulán, allí en ese lugar fuerte. Ahora, entonces, teniendo en cuenta esto que hemos hablado, vamos a ver algunas cosas que suceden en el lugar fuerte, de acuerdo a esto que hemos leído. Algunas cosas que suceden en el lugar fuerte. Primero, el lugar fuerte es un refugio seguro para los que son perseguidos injustamente. El lugar fuerte es un refugio seguro para los que son perseguidos injustamente. David era perseguido por el rey Saúl, pero fue un odio que fue fruto de la envidia del rey Saúl. David honraba y admiraba al rey, pero el rey Saúl vio en David a alguien que podía quitarle el lugar en el corazón del pueblo. O sea, David fue perseguido de una manera injusta, no había razón. El lugar fuerte es un refugio seguro contra los que son perseguidos injustamente. Saben que cuando David mató a Goliat, siendo un muchachito, que usted conoce la historia, pero cuando él mató a Goliat, la gente cantaba, hacía cánticos, la gente cantaba por todo, ¿sí? Y cuando eso sucedió, se inventaron un cántico que decía: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Básicamente estaban colocando 10 veces por encima a David de lo que era el rey Saúl. Y eso enfureció al rey Saúl. David no hizo nada a propósito para que ustedes recuerdan la historia, cuando él mató a Goliat, no lo mató para tener un reconocimiento propio, sino que lo mató porque este hombre, Goliat, estaba desafiando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y estaba blasfemando contra Dios. Y él se encendió, dice, su celo se encendió, y él por eso lo mató. Y esa fue la razón. O sea, David no hizo nada para merecer el odio del rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl lo persiguió, y el rey Saúl lo quería matar. Así que, primero, el lugar fuerte es un refugio seguro para los que son perseguidos injustamente. Tengan esto presente, porque cuando en la parte final hablemos, usted va a poder ver allí acerca de que el Señor le está hablando a su vida el día de hoy. Segundo, el lugar fuerte es un refugio para los que serán parte del propósito en nuestras vidas. Se lo voy a hablar diciéndoselo a usted. El lugar fuerte es un refugio para los que serán parte del propósito en su vida. ¿Sí? En la vida de cada uno de nosotros. Eso se convierte en lugar fuerte. Ahora, recordemos la historia. No solo David fue protegido en el lugar fuerte, ¿cierto que no? Recordemos que su familia vino a él. Sus padres vinieron a él. Allí también habían estado sus hermanos. Sino que también llegaron allí los que se convertirían en los guerreros de David, en el ejército, ¿sí? Entonces, ese lugar fuerte se convirtió en un refugio para los que iban a ser parte del propósito de la vida de David. Y esto es muy especial. Por eso es que siempre, mire, siempre en la vida nuestra, nosotros necesitamos aprender a discernir ¿quiénes son las personas que Dios envía a nosotros? ¿Quiénes son las personas que Dios coloca alrededor nuestro? ¿Quiénes son esas personas? En la cueva, y por causa de David, que era el ungido de Dios, esos amargados, esos afligidos, esos endeudados, tuvieron una extraña pero poderosa esperanza que los hacía pensar que todo podía ser distinto, y lo fue. Yo pienso que, les pido que piensen un momentico en esto. David está escondido en una cueva porque está huyendo de la ira del rey que lo quiere matar. El rey está envenenado contra él y lo quiere matar, le tiene odio.
Y a ese lugar llegan sus padres, llega allí su familia, está con él. David no tiene nada para ofrecer. David no tiene dinero, David no tiene nada que ofrecerles a ellos. David no tiene influencia en ese momento desde un plano natural. David no tiene allí como recursos para poderles brindar a las personas. Sin embargo, los papás llegan. Ya David había matado a Goliat, David tenía un reconocimiento. Pero llegan estas otras personas, 400 personas se reúnen allí. Personas estaban muy mal. Personas, como dice en esa otra versión, que no querían vivir así, que estaban sufriendo mucho, que eran tan pobres que no tenían plata para pagar sus deudas, estaban en una situación precaria. Y llegan a ese lugar donde David es perseguido. ¿Qué les podría ofrecer en lo natural David? Absolutamente nada, porque David también estaba siendo perseguido, David estaba siendo oprimido injustamente. Pero allí en ese lugar fuerte, allí le llegan esta clase de personas, porque esas personas han podido ver, aún a pesar de su situación tan complicada, han podido ver que David tiene algo de Dios que no lo tiene Saúl. David tiene algo del Señor que no tiene Saúl. Y llegan a ese lugar. Y aún a pesar de que David no tiene nada que ofrecerles, ellos tienen una extraña pero poderosa esperanza. Ellos piensan, estos 400 afligidos, amargados, endeudados, piensan que algo puede pasar, que va a cambiar sus vidas. ¿Y saben qué es lo especial de todo esto? Que así fue. Porque cuando ya dejaron ese lugar fuerte, llegó el tiempo y David fue puesto como rey, estos eran los valientes guerreros de David. Miren, las personas, tengamos en cuenta esto, las personas que nosotros acompañamos en las dificultades, cuando usted tiene un verdadero interés por las personas que están pasando dificultades, a menudo esas personas se convierten en compañeros de viaje para cumplir los planes del Señor. Sabemos que hay personas que son desagradecidas en la vida, eso pasa en todos los lugares, ¿sí? Que solamente están en los tiempos buenos y luego abandonan. Pero personas que tienen corazones leales, que usted los ha acompañado en momentos de dificultad, muy seguramente son los compañeros de viaje que el Señor coloca para cumplir los propósitos en su vida. Y usted para cumplir los de ellos, para unos y otros poder crecer. Cuando las aflicciones se pasan en un buen lugar y con compañía que en verdad aprecia y ama con el amor del Señor, la fuerza para enfrentar las dificultades se multiplica. La fuerza se multiplica. Y mientras eso sucede, la cobardía huye y aparece una extraña pero poderosa valentía. Esto pasó con los 400 hombres. Ellos estuvieron en un lugar preciso, el lugar fuerte. Allí había una compañía que en verdad los apreciaba. David todavía no era rey, pero David los apreciaba. Un genuino amor por ellos. Entonces, la fuerza para enfrentar esas dificultades que tenían estos afligidos, amargados, endeudados, la fuerza se multiplicó. Y mientras esa fuerza se multiplicaba, la cobardía huía, el dolor huía, la tristeza huía y aparecía una extraña pero poderosa valentía. Por eso ellos llegaron a ser los valientes de David. Llamado por el Señor David. Por eso es que, iglesia, cuando a usted se acercan personas que el Señor ha enviado y usted está en lo que está lleno del Espíritu y lleno de la palabra, usted se convierte en una influencia poderosa para esas personas. Usted se convierte en una persona que puede en ellos generar transformaciones, no por usted mismo, sino por lo que usted les habla, lo que usted les ministra de Cristo, lo que usted les habla de Cristo, lo que usted les puede dar de Cristo en esas personas puede transformar personas amargadas en personas llenas de gozo, personas endeudadas en personas llenas de confianza y personas diligentes para trabajar. Puede transformar personas que no ven como futuro en personas con una visión amplia. Eso sucede por causa de lo que nosotros somos
en el Señor. David alcanzó lo que alcanzó en su llamado. Alcanzó lo que alcanzó porque supo estar con las personas que nadie quería tener cerca. Qué especial esto. Él alcanzó lo que alcanzó porque supo estar con las personas que nadie quería tener cerca, pero que Dios se las había enviado. Importantísimo esto. Nadie quería tener cerca a los afligidos, amargados, endeudados. David lo recibió, pero David lo recibió como una encomienda del Señor. David lo recibió. Y por causa de la sabiduría de Dios, David lo supo liderar. Aún sabiendo que él era perseguido injustamente, pero lo supo liderar. Es decir, el dolor, la tristeza que sentía David no impidió que él ejerciera lo que Dios le había llamado, y Dios lo había ungido como rey, aunque todavía no lo era, pero él sabía que había un llamado de parte del Señor en su vida. Pregúntese usted acerca de lo que el Señor a usted específicamente le ha llamado a hacer. ¿Usted se imagina si David hubiera rechazado a estas personas? Pues no se había desarrollado el propósito, se los había enviado el Señor. ¿Saben que hay personas que en la vida no avanzan? Porque cuando Dios los tiene en una época de formación, las personas resisten y las personas reniegan y las personas se aíslan y las personas no quieren recibir lo que el Señor les llamó. ¿Qué sucede? Sus llamados se atrofian. Lo que quieren hacer en la vida se atrofian. Lo que quieren hacer en la vida se queda quieto y empieza a dañarse. Tercero, el lugar fuerte es un lugar de adiestramiento para las batallas de la vida. Un lugar de adiestramiento para las batallas de la vida. Eso es el lugar fuerte. Recordemos, David llevó a sus padres a un lugar seguro mientras él tenía dirección del Señor. O sea, él busca proteger su familia, sus padres, ¿sí? Sus padres no iban a ser parte de los guerreros. Era parte de la honra que él necesitaba tener. Y dejó a sus padres en un lugar seguro, mientras en la cueva se seguían fortaleciendo para enfrentar lo que vendría después. Las batallas de David no fueron solamente las que él peleó con espada. Él peleó, fue un valiente guerrero, David. Pero las batallas de David no fueron solamente las que peleó con la espada. No fueron solamente las que él peleó con arcos y con lanzas, sino que David siempre se vería confrontado con la realidad de su dependencia del Señor. Esa fue la batalla más grande, la batalla de fe que David enfrentó. Entre él pensar en hacer las cosas a su manera o él dejar que el Señor hiciera las cosas como él quería. Siempre estuvo eso. David necesitaba depender del Señor absolutamente, tener confianza de que el Señor tenía claro el tiempo establecido para que David fuera rey. Piensen en esto, el Señor le dijo: tú vas a ser rey, le dijo a través del profeta Samuel. Y en lugar de la cosa mejorar, la cosa se complicó. Fácilmente cualquier persona podía entrar en un desespero o buscar formas para poder hacer cumplir lo que el Señor había dicho. Pero David, fue una de las grandes batallas que David enfrentó, y es de que él no se dejaba mover por lo que él sentía. Todo el tiempo, David tuvo que batallar contra el orgullo propio. Todo el tiempo batalló contra el orgullo propio y contra las voces que le insistían que matara a Saúl cuando tuviera la oportunidad. Ustedes saben que las personas alrededor de él le decían a él, por aprecio, no era malintencionado, por aprecio le decían: mata al rey Saúl para que te quedes con el trono. Y David, usted si ha leído un poco la historia de David, sabe que tuvo dos oportunidades. Claramente, dos oportunidades tuvo de matar al rey Saúl. Dos oportunidades tuvo de matarlo y posesionarse como nuevo rey. Pero en el lugar fuerte, David había aprendido que es mejor dejar que el Señor marque los tiempos. Es mejor dejar que Él diga cuándo, al hecho de tomar una posición de autoridad cuando todavía no era tiempo. ¿Eso sabe dónde lo aprendió? En el lugar fuerte. Porque las batallas de la vida,
ser adiestrados para enfrentar las batallas de la vida, se aprenden en el lugar fuerte, se aprenden a conocer los tiempos y las formas del Señor. Muchas veces vamos a ser tentados a hacer cosas fuera del tiempo y de la voluntad del Señor. Pero en el lugar fuerte es donde se aprende a discernir. Por eso, aunque David le decían, mata a Saúl, o ¿por qué no lo mataste?, David decía, yo no voy a extender la mano contra el ungido del Señor. Básicamente David lo que estaba diciendo con eso es, si el Señor si esta persona no ha muerto, si Saúl no ha muerto, es porque Dios todavía porque todavía no ha llegado el tiempo de esta persona. Y David aprendió eso en el lugar fuerte y lo tenía tan claro, pero todo el tiempo para él fue esa batalla contra su orgullo, porque era normal que él quisiera ocupar el trono de Israel, porque quería que el pueblo de Israel estuviera mejor. Usted conoce un poco la historia. La época de David fue la época que marcó el tiempo más glorioso de la nación de Israel. Es el rey ejemplar, el rey por excelencia de la nación de Israel, porque David amaba al pueblo del Señor, pero no era el tiempo. Y cuarto y último, en el lugar fuerte. En el lugar fuerte es un lugar donde se aprende lo que es adorar en verdad. En el lugar fuerte se aprende a adorar en verdad. Ese es un lugar para aprender a adorar realmente. En la cueva de Adulán, en ese lugar fuerte, David compuso cantos en medio del dolor por las injusticias del rey Saúl. David compuso cantos hermosos, salmos. Saben que los salmos son cantos, son poemas cantados. Y David compuso varios salmos allí. Cuando David era tratado como un criminal y se había puesto precio por su cabeza, porque así había sido, habían puesto precio por la cabeza de David, él pudo ver a Dios en ese tiempo tan difícil, tan fuerte, pudo ver a Dios de maneras como nunca antes lo había visto y exaltó a Dios por su bondad. Se dice, según los salmos, lo que vemos, hay 3 salmos que David compuso mientras estuvo en la cueva de Adulán, en el lugar fuerte. 3 salmos. El Salmo 34, el Salmo 57 y el Salmo 142. Yo les voy a leer solamente apartes de estos salmos, para que nosotros nos demos cuenta cómo una persona en el lugar fuerte aprende a adorar en verdad. Que las situaciones no tienen por qué delimitar o no pueden por qué oprimir o no tienen por qué quitar la libertad de adorar. Ninguna situación, ninguna persecución, ningún conflicto. En el lugar fuerte se aprende a adorar en verdad. Una porción del Salmo 142 dice de esta manera, a partir del verso 5 al verso 7. Dice, clamé a ti. Esto lo escribió, yo quiero que usted se imagine un poco, que usemos la imaginación. Y él está en algún momento, en la quietud de la noche, no sé, la madrugada, pero está en la cueva de Adulán, en el lugar fuerte, y él compone esta canción, compone este salmo al Señor. Versículo 5, clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Eso es saber confiar en el Señor en cualquier situación, ¿verdad? Dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿A quién estaba pensando? En Saúl y todo su ejército. Dice, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmo 142, versículo 5, 6 y 7. Uno ve allí claramente entonces cómo David, aunque está en una situación fuerte, complicada, él sabe que su esperanza y su confianza es el Señor. Y él en la última parte dice, saca mi alma de la cárcel, de esta prisión.
Pero la razón de la libertad, ¿por qué quiere él ser libre? Para poder alabar tu nombre. Recordemos que en esa época solamente eran lugares específicos y puntuales donde la gente podía ver que se manifestaba la presencia de Dios. Sin embargo, allí David, en ese lugar, en esa cueva, hizo de ese lugar un lugar para componer cantos, poemas para Dios. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y este es como un suspiro de confianza. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Otra porción de otro salmo compuesto allí. Salmo 57, versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón. Este es el corazón de un adorador. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Qué hace él en esos tiempos en el lugar fuerte? Cantaré, trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta el cielo tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Qué era lo que él percibía en el lugar fuerte? La misericordia de Dios, la bondad del Señor, la verdad de Él. Versículo 11, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Eso es tener revelación, el lugar fuerte. El lugar fuerte. ¿Cuántas cosas se podrían decir en medio del tiempo de la aflicción? En el tiempo donde se es perseguido injustamente. En el tiempo donde hay una cantidad de personas que están en una condición precaria y no hay mucho que ofrecerle. Pero cuando se tiene al Señor, cuando se tiene la confianza en Él, uno lo que hace es adorar, ministrar el corazón de Dios. Hay momentos fuertes, si usted no entiende, ¿sabe qué necesita usted? Adorar, ministrar el corazón del Señor. Hable la palabra, esté allí confiado. Y este salmo, que en mi opinión, para mí, es una de las composiciones más bellas de la Biblia, el Salmo capítulo 34. Un salmo que cubre muchísimos aspectos de la vida. Un salmo que habla acerca, que invita y que llama a adorar, a ministrar el corazón del Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. También fue compuesto por David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Dice así, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Así es, los que miramos al Señor somos alumbrados. Nuestros rostros no se pondrán pálidos. Versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo veía él al Señor? Como el que lo rodeaba, como el que lo protegía. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. ¿Y dónde estaba? En una cueva. ¿Cómo estaba siendo perseguido? ¿Estaba rodeado de gente adinerada que le podía hacer la vida más fácil? No. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Es en Él, la confianza en Él. Dice, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nosotros diríamos en el nuevo pacto, nada falta a los que le adoran, a los que le aman, a los que son expresivos con Él, a los que le reconocen siempre como el todo de sus vidas. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor
no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. ¿Dónde? En el lugar fuerte, en la cueva de Adulán. ¿De qué manera aprendió el rey David? David todavía no era rey. Me emociono y creo que era rey, pero no era rey. David aprendió a ver al Señor como el todo de su vida, como su refugio, como su escondedero, como el ángel que lo rodea, como aquel que le da confianza y seguridad, como aquel que es digno de adoración y alabanza todo el tiempo, como aquel que suple sus necesidades, porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Recordemos que en el nuevo pacto no buscamos como ellos. Nosotros desde el trono, desde el lugar sentados juntamente con Cristo, desde allí contemplamos la hermosura del rostro de nuestro amado. El lugar fuerte, iglesia. Allí se tienen las mejores experiencias de adoración, en el lugar fuerte. Se tienen las mejores experiencias de adoración. En el lugar fuerte se hablan las mejores palabras para nuestro Salvador. David tendría mucho que decirnos acerca de esto. Y David no tenía el espíritu como usted y yo lo tenemos. Y él lo pudo hacer. Termino con esto. ¿Cuál es el lugar fuerte para los hijos de Dios hoy? Porque hemos hablado del lugar fuerte. Pero ¿cuál es el lugar fuerte para los hijos de Dios el día de hoy, para los nacidos de nuevo? Primero, el lugar fuerte es tu identidad. Es nuestra identidad como hijos. Si usted sabe quién es, no puede ser sacado del lugar que tiene en el corazón del Padre. Nuevamente, el lugar fuerte es su identidad. Lo que usted es en Cristo. Lo que usted sabe que es en Él. Si usted sabe quién es en Cristo, usted no puede ser sacado del lugar que tiene en el corazón del Padre. Eso es el lugar fuerte. El lugar fuerte es saber que somos hijos, saber que somos amados, que somos hijos en el Hijo y que no podemos ser arrebatados de la mano de Dios. Estamos allí, tenemos identidad, somos de Él, le pertenecemos a Él. Ese es el lugar fuerte. Nada ni nadie nos puede sacar de allí. Ese es el lugar fuerte. ¿Qué más cosas o qué otras verdades son el lugar fuerte? Segundo, el lugar fuerte es nuestra posición. ¿Qué es lo que usted es en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos en Él? Porque nosotros no solamente estamos con Cristo, sino que estamos en Él. No solamente Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y con Él tenemos un lugar elevado. ¿Cuál es la posición del creyente? La posición del creyente es bajo las circunstancias. La posición del creyente es pelear con las circunstancias en el plano natural. La posición del creyente es pelear con las personas. La posición del creyente es una posición elevada. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso cuando usted sabe su posición desde el lugar fuerte, desde allí usted pelea la batalla de la fe. Desde allí peleamos la batalla de la fe, porque el lugar fuerte es nuestra identidad, uno, pero el lugar fuerte es nuestra posición. Nuestra posición es el lugar fuerte. Y tercero, el lugar fuerte es nuestra intimidad. El lugar fuerte es su intimidad con el Señor. Ese es el lugar fuerte. Usted tiene un camino abierto para adorarlo en todo tiempo. Por eso David decía en ese Salmo 34 que todo el tiempo es bueno para adorar. El Señor le decía, en todo tiempo le bendeciré, en todo tiempo le exaltaré. Su alabanza estará de continuo en mi boca y le van a oír los mansos y se van a alegrar. Vengan, exaltemos a una su nombre, porque hemos gustado y hemos visto su bondad y los que confían en Él jamás serán avergonzados. Y su ángel está alrededor nuestro y nos defiende.
Él. Y cuando clamamos somos oídos por Él. Él ya nos oyó y Él ya respondió. El lugar fuerte es el lugar de la intimidad. Y tenemos, esta es la buena noticia, el camino está abierto para que usted lo adore en todo tiempo. Nada ni nadie puede estorbar su adoración. Nada ni nadie puede estorbar su oración. Nada ni nadie lo puede detener. Aun si cerraran su boca, su corazón puede allí explotar en adoración para Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Ninguna crisis, iglesia, ninguna persecución puede estorbar la adoración. Ninguna crisis, ninguna persecución puede estorbar sus buenas palabras para Dios. El lugar de la intimidad con el Señor es el lugar fuerte. Como la canción que cantamos hace un rato. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Porque allí está el lugar de nuestra seguridad. Allí está el lugar donde nadie nos puede señalar. Iglesia, el lugar fuerte es el lugar de tu identidad, es el lugar de tu posición y es el lugar de tu intimidad. Ese es el lugar fuerte. Allí tenemos acceso, allí hemos sido puestos. Usted ha sido puesto en el lugar fuerte, porque el lugar fuerte es Jesucristo en nosotros. Ese es el lugar fuerte. Desde allí nosotros podemos influenciar a otros. Desde allí nosotros podemos bendecir a otros. Desde allí nosotros podemos allí ser fortalecidos y alentar a otros. Desde allí nosotros podemos ser capacitados para pelear las batallas de la vida, pero siempre sabiendo que somos victoriosos en el Señor. Recordemos esto para terminar, iglesia. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. No sé si están allí en las notas o no, pero yo se lo leo aquí. Colosenses 2, versículo 7. Es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Manténgase convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos siempre de acciones de gracias. El lugar fuerte, iglesia, es mantenerse en lo que usted sabe, en lo que usted conoce del Señor. Manténgase en la verdad, manténgase en lo que ya sabe. ¿Y sabe cuál es la verdad? Yo le mencioné 3. Su identidad es el lugar fuerte. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién es usted para el Padre? El lugar fuerte es su posición. ¿Desde qué lugar se ve usted para enfrentar las batallas de la vida? Y 3, el lugar fuerte es su intimidad, porque el camino fue abierto una vez y para siempre, y usted puede adorar al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, y nada ni nadie lo puede detener. Manténgase firme en la verdad que le ha sido revelada, pero recuerde que esto solo es posible en una vida que es amante de la palabra y profunda en la adoración.